Capítulo 1. El fundamento de todo el discurso siguiente está en Romanos 8:13, las palabras del apóstol explicadas, la conexión cierta entre la verdadera mortificación y la salvación. La mortificación es la obra de los creyentes. El espíritu es la causa principal y eficiente de ella, que significa el cuerpo en las palabras del apóstol, que significa las obras del cuerpo. Para que lo que tengo de dirección para contribuir al desarrollo de la obra de mortificación en los creyentes pueda recibir orden y claridad, pondré el fundamento en esas palabras del apóstol, Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis, y reduciré todo a una mejora de la gran verdad evangélica y el misterio contenido en ellas. El apóstol, habiendo hecho una recapitulación de su doctrina de la justificación por la fe y el estado bendito y la condición de aquellos que por la gracia participan de ella, en los versículos 1 al 3 de este capítulo, procede a mejorarla para la santidad y la consolación de los creyentes. Entre sus argumentos y motivos para la santidad, el versículo mencionado contiene uno de los efectos y eventos contrarios de la santidad y el pecado: si vivís según la carne, moriréis. ¿Qué significa vivir según la carne y qué significa morir? No es mi objetivo presente explicarlo de otra manera que no sea conforme al sentido de las últimas palabras del versículo, como se propuso antes. En las palabras diseñadas especialmente para el fundamento del discurso siguiente, hay: primero, un deber prescrito, hacer morir las obras del cuerpo. Segundo, las personas a quienes se les prescribe, vosotros, si hacéis morir. Tercero, hay en ellas una promesa anexa a ese deber, viviréis. Cuarto, la causa o medio para la realización de este deber, el espíritu, si por el espíritu. Quinto, la condicionalidad de toda la proposición, donde se incluyen deber, medios y promesa, si vosotros. 1. La primera cosa que se presenta en las palabras tal como se encuentran en la proposición completa es la nota condicional, pero sí. Las condicionales en tales proposiciones pueden denotar dos cosas. 1. La incertidumbre del evento o cosa prometida, con respecto a aquellos a quienes se les prescribe el deber. Y esto ocurre cuando la condición es absolutamente necesaria para el resultado, y no depende de ninguna causa determinada conocida por el a quien se le prescribe. Así decimos: si vivimos, haremos tal cosa. Este no puede ser el propósito de la expresión condicional en este lugar. De las personas a quienes se les hablan estas palabras, se dice en el versículo 1 del mismo capítulo: no hay condenación para ellos. 2. La certeza de la coherencia y conexión que hay entre las cosas de las que se habla, como le decimos a un hombre enfermo: si tomas tal poción, o usas tal remedio, estarás bien. La única intención de esta expresión es la certeza de la conexión que hay entre la poción o remedio y la salud. Y este es su uso aquí. Se insinúa la conexión cierta que hay entre la mortificación de las obras del cuerpo y vivir en esta particular condición. Ahora bien, la conexión y coherencia de las cosas siendo múltiples, como de causa y efecto, de camino y medios y el fin, esta entre la mortificación y la vida no es de causa y efecto propiamente y estrictamente, porque la vida eterna es el regalo de Dios a través de Jesucristo, Romanos 6:23, sino de medios y fin. Dios ha designado este medio para alcanzar ese fin, que Él ha prometido libremente. Los medios, aunque necesarios, tienen una subordinación justa a un fin de promesa gratuita. Un regalo, y una causa procuradora en aquel a quien se le da, son incompatibles. La intención, entonces, de esta proposición como condicional es que haya una conexión cierta e infalible entre la verdadera mortificación y la vida eterna. Si usas este medio, obtendrás ese fin; si mortificas, vivirás. Y aquí reside el principal motivo y la aplicación del deber prescrito. 2. Lo siguiente que encontramos en las palabras es a las personas a quienes se les prescribe este deber, y esto se expresa en la palabra vosotros, en el original incluido en el verbo, si vosotros mortificáis, es decir, vosotros creyentes, vosotros a quienes no hay condenación, versículo 1, vosotros que no estáis en la carne, sino en el Espíritu, versículo 9, que sois vivificados por el Espíritu de Cristo, versículos 10, 11, a vosotros se os prescribe este deber. La imposición de este deber inmediatamente sobre cualquier otro es un notable fruto de esa superstición y justicia propia de la que el mundo está lleno, la gran obra y diseño de hombres devotos ignorantes del Evangelio, Romanos 10:3 y 4, Juan 15:5. Ahora bien, esta descripción de las personas, en conjunto con la prescripción del deber, es el fundamento principal del discurso siguiente, tal como se presenta en esta tesis. Los creyentes más selectos, que están aseguradamente liberados del poder condenador del pecado, deben aún hacer de la mortificación del poder interno del pecado su tarea durante todos sus días. 3. La causa principal y eficiente de la realización de este deber es el Espíritu, si por el Espíritu. El Espíritu aquí es el Espíritu mencionado en el versículo 11, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que habita en nosotros, versículo 9, que nos vivifica, versículo 11, el Espíritu Santo, versículo 14, el Espíritu de adopción, versículo 15, el Espíritu que intercede por nosotros, versículo 26.
Todos los otros métodos de mortificación son vanos, todas las ayudas nos dejan desamparados, debe hacerse por el Espíritu. Los hombres, como insinúa el apóstol, Romanos 9:30 al 32, pueden intentar esta obra en otros principios como siempre lo han hecho y lo hacen, pero, dice él, esta es la obra del Espíritu, solo por él debe llevarse a cabo, y por ningún otro poder debe realizarse. La mortificación desde una fuerza propia, llevada a cabo por medios de invención propia, con el fin de una justicia propia, es el alma y sustancia de toda religión falsa en el mundo. Y este es el segundo principio de mi discurso siguiente. 4. El deber en sí, mortificar las obras del cuerpo, es lo siguiente a remarcar. 3 cosas deben ser investigadas aquí. 1. Que se entiende por el cuerpo. 2. Que se entiende por las obras del cuerpo. 3. Que se entiende por mortificarlas. 1. El cuerpo al final del versículo es el mismo que la carne al principio. Si vivís según la carne, moriréis. Pero si mortificáis las obras del cuerpo, es decir, de la carne. Es aquello de lo que el apóstol ha hablado continuamente bajo el nombre de la carne, lo cual es evidente por la prosecución de la antítesis entre el espíritu y la carne, antes y después. El cuerpo, entonces, aquí se toma por esa corrupción y depravación de nuestras naturalezas de la cual el cuerpo, en gran parte, es el asiento y el instrumento, siendo los mismos miembros del cuerpo hechos siervos de la injusticia, Romanos 6:19. Se refiere al pecado que habita en nosotros, la carne corrompida o la lujuria. Se podrían dar muchas razones de esta expresión metonímica, pero no insistiré en ellas ahora. El cuerpo aquí es lo mismo que, el viejo hombre y el cuerpo del pecado, Romanos 6:6. Puede expresar sinécticamente a la persona entera considerada como corrompida y el asiento de las lujurias y afectos desordenados. 2. Las obras del cuerpo. La palabra es, que, en efecto, denota principalmente las acciones externas, las obras de la carne, como se llaman, Gálatas 5:19, que se dice que son manifiestas y son enumeradas. Ahora bien, aunque solo se expresan las obras externas aquí, las causas internas y próximas son principalmente las que se pretenden, se debe poner el hacha a la raíz del árbol. Las obras de la carne deben ser mortificadas en sus causas, de donde brotan. El apóstol las llama obras, como aquello a lo que cada lujuria tiende, aunque solo conciba y quede abortiva, apunta a dar a luz un pecado perfecto. Habiendo tratado sobre la lujuria y el pecado que habita en nosotros como la fuente y el principio de todas las acciones pecaminosas, aquí menciona su destrucción bajo el nombre de los efectos que produce. Son, tanto como, Romanos 8:6, la sabiduría de la carne, por una metonimia de la misma naturaleza que la anterior, o como las pasiones y lujurias de la carne, Gálatas 5:24, de donde surgen las obras y frutos de la misma, y en este sentido se usa el cuerpo, Romanos 8:10, el cuerpo está muerto a causa del pecado. 3. Mortificar. Si hacéis morir, una expresión metafórica, tomada de dar muerte a cualquier ser vivo. Matar a un hombre, o cualquier otro ser vivo, es quitarle el principio de toda su fuerza, vigor y poder, de modo que no pueda actuar ni ejercer, ni realizar ninguna acción propia, así es en este caso. El pecado que habita en nosotros se compara a una persona viva, llamada el viejo hombre, con sus facultades y propiedades, su sabiduría, astucia, sutileza, fuerza. Esto, dice el apóstol, debe ser muerto, dado a muerte, mortificado, es decir, su poder, vida, vigor y fuerza, para producir sus efectos, debe ser quitado por el Espíritu. En efecto, meritoriamente, y a modo de ejemplo, está totalmente mortificado y muerto por la cruz de Cristo, y se dice que el viejo hombre está crucificado con Cristo, Romanos 6:6, y que nosotros mismos estamos muertos con él, versículo 8, y realmente, inicialmente, en la regeneración, Romanos 6:3 al 5. Cuando un principio contrario a él, y destructivo de él, Gálatas 5:17, es plantado en nuestros corazones, pero toda la obra debe llevarse a cabo por grados hacia la perfección todos nuestros días. Más sobre esto en el proceso de nuestro discurso. La intención del apóstol en esta prescripción del deber mencionado es que la mortificación del pecado que habita en nuestros cuerpos mortales, para que no tenga vida y poder para producir las obras o acciones de la carne, es el deber constante de los creyentes.